Sí. 5 minutines ya. Entonces, ¿este curso cómo dais las clases? Pues bueno, en mi universidad Es online, sí. Lo único que se retoma otra vez los exámenes presenciales, en principio, salvo sorpresa. Sí, salvo olas. Pero bueno, sí, se retomarían ya presenciales. Pero eso no nos afectó, eso va a ser online, no nos afectó en la docencia la pandemia realmente. Solo nos cambió el sistema de evaluación. Ya, claro, es la ventaja. Sí. Vale, sí. No sé si me oigo aquí. ¿Ya? ¿Tú? Sí, yo creo, bueno, ya no. Pues si quieres empezar ya. Vale. Bueno, pues creo que sí, está... ¿Me oyen? ¿No, verdad? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Pues buenas tardes. Estábamos ahora comentando que hace un año celebramos las primeras jornadas en el Palacín con mascarilla y un año después seguimos con mascarilla. Y bueno, bienvenidos y muchas gracias por asistir a estas jornadas. Hoy inauguramos una segunda edición de las jornadas Cuna del Parlamentarismo, que son el colofón de un festival de verano en el que están implicadas todas las disciplinas artísticas, todas las artes, desde la música, el cine, el teatro, el circo, exposiciones, etcétera, etcétera. Hemos estado todo el verano en la calle trabajando por la cultura y por la cultura segura. Yo espero que muchos de ustedes hayan podido disfrutar de alguno de estos espectáculos y los hayan podido vivir. Por eso este festival y estas jornadas se llaman León Cuna del Parlamentarismo, precisamente, como es evidente, porque se trata de dar visibilidad y de hacer una labor divulgativa y de homenaje a la historia de nuestro reino, del Reino de León, y sobre todo partiendo de aquel hito cuando se celebraron las Cortes de 1188, convocadas por Alfonso IX en lo que es hoy la Basílica de San Isidoro, recién llegado al trono, en las que convoca, en esas Cortes convoca no solamente a la nobleza y al clero, sino por primera vez en la historia a los representantes de las ciudades con voz y voto, la primera vez que el pueblo llano participa en estas Cortes.
En ellas, además de ampliar los fueros de Alfonso V del año 1017, se promulgan nuevas leyes destinadas a proteger a los ciudadanos ante los abusos del poder, y este importante conjunto de derechos y de documentos se conforman los Decreta de 1188, documentos considerados como la Carta Magna Leonesa. Estos documentos fueron reconocidos por la UNESCO después de una larga labor y una larga trayectoria en la que intervinieron varias personas, pero hay que destacar la figura de Rogelio Blanco, que en ese momento era el director general del libro, y la UNESCO lo conoce este corpus, como lo incluye en primer lugar en la lista de memoria del mundo y lo reconoce como el testimonio más antiguo del sistema parlamentario europeo, con lo que pasamos a formar parte del patrimonio inmaterial de los bienes inmateriales del mundo declarados por la UNESCO. Creo que en León tenemos que estar orgullosos de esto, pero no solamente estar orgullosos, sino darle visibilidad, hablar continuamente de ello y sobre todo llegar con la historia, con nuestra historia a todas las personas interesadas y a las que no tienen un conocimiento profundo de ello, pues poder llegar a través de estas jornadas. Estas jornadas se idearon el año pasado y para ello me puse en contacto con una persona, con Ricardo Chao, que está aquí en la mesa, que es el coordinador de ellas. Le pedí que me echase una mano, porque yo no soy historiadora ni pretendo serlo, simplemente pues lidero ahí la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, mi obligación lo que es organizar, pero nada más. Y Ricardo se prestó, como no, como siempre. Él es un activo historiador, pero no solamente un activo historiador, es un activista de la historia del Reino de León. Está en los blogs, está en las redes, está en la radio, está en todas partes, escribe libros. Y me dijo que sí, que como no, y entonces cuento con él como colaborador. Voy a hacer una pequeña reseña de su currículum, de la actividad que él hace. Él es licenciado en Historia y diplomado en Biblioteconomía y Documentación. No lo voy a leer todo porque, si no, lo más reseñable, porque evidentemente podíamos estar aquí un rato y el tiempo es para ellos, no para mí. Es autor de varias monografías, ha participado en realización de exposiciones y documentales de temática histórica, fue comisario de Tormentaria, aquella exposición del Conde Luna de las máquinas de asedio de la antigüedad del Reino de León. Está dedicado principalmente a la divulgación de la historia del Reino leonés, su blog El Corazón de León, aunque ahora creo que lo tiene un poco paralizado, pero le tengo que animar a que siga. Y es profesor de Geografía e Historia de ESO y Bachillerato en el Colegio Nuestra Madre del Buen Consejo en Veguellina, y está trabajando ahora mismo en una tesis sobre la emblemática leonesa. Ha participado también en varios libros de relatos y desde hace años lleva la sección de historia del magazine Hoy por Hoy León, la cadena SER, que es muy ameno y se aprende mucho de él. Él intervendrá mañana como conferenciante con la conferencia Surgimiento y Evolución de León como emblema regio y regional leonés. Y al mismo tiempo, la otra persona que está en la mesa es Nieves Alonso García, que va a impartir la charla sobre los Decreta de León de 1188 y su legado constitucional. Y pasado mañana, quien intervendrá será Nicolás Bartolomé con el libro Juzgo de León, un código legal para un reino. Y ahora le voy a pasar la palabra a Ricardo para que nos presente a Nieves, y les voy a dejar tranquilitos en esta mesa para que tengan ya mucho espacio y yo me voy de espectadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelia, y muchas gracias a la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, y sobre todo muchas gracias a ustedes por venir en estas circunstancias, ¿no?, que no son fáciles. Además hay que andar, pues eso, solicitando las invitaciones, tal. Bueno, una situación que era impensable hace un par de años, pero que por desgracia así estamos. Vamos notando cierta mejoría, pero todavía seguimos en tiempos de pandemia. Ojalá que el año que viene haya terceras jornadas y sean ya sin mascarilla. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es presentar a María Nieves Alonso García, que es la conferenciante de hoy. Ella nos va a hablar de los Decreta de León de 1188 y su legado constitucional. Ya el año pasado, en las primeras jornadas, yo creí que lo más adecuado era que las abriera algo totalmente relacionado con lo que es el lema de las jornadas, ¿no?, de la cuna del parlamentarismo. El año pasado la primera conferencia la dio Rogelio Blanco, que es la persona responsable de que León ostente ese título de cuna del parlamentarismo, y de una conferencia magistral, soberbia. Si no la pudieron ver,
Está subida en internet, en mi canal de YouTube, es muy fácil de encontrar, lo mismo que las otras dos que se dieron el año pasado. La intención es que este año también, si se puede, si no hay problemas técnicos, pues también se puedan subir las tres. Entonces, bueno, pues como decía, la primera conferencia, la que abre fuego, ¿no?, de las jornadas, en este caso está total y absolutamente relacionada con las Cortes y los Decreta de 1188. Entonces nos la va a dar María Nieves Alonso García, que es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Salamanca, graduada en Derecho, diplomada en Gestión y Administración Pública y máster universitario en Asesoría Jurídica de Empresa por la Universidad de León. En el año 2018 defendió su tesis doctoral y recibió la calificación de sobresaliente cum laude y también el premio extraordinario de doctorado, lo cual ya nos habla de su calidad académica, ¿no? En la actualidad es profesora contratada doctora de Derecho Constitucional y coordinadora del grado en Derecho en la Universidad Isabel I, en Burgos. Y es autora de dos monografías, una publicada por la editorial Dickinson, que gira en torno a los retos jurídico-políticos de las funciones parlamentarias y los instrumentos de participación del siglo XXI. Y la segunda, que es la que nos interesa, es un libro que publicó pues, justo antes de la pandemia, y yo creo que por eso no ha tenido la difusión que se merecía, que se centra ya en los fundamentos jurídicos del origen del parlamentarismo, tomando como punto de partida las Cortes de León de 1188. El libro se titula Fundamentos jurídicos sobre el origen del parlamentarismo, las Cortes de León de 1188 y su legado constitucional, y está publicado por la editorial Eolas. Entonces, bueno, pues también ha sido comunicante y ponente en muchas jornadas, congresos internacionales, y entonces pues hoy nos va a hablar de eso, de cuál es el legado que dejaron las Cortes y los Decreta de 1188 en la historia constitucional, podríamos decir, ¿no?, en esas 8, 9 o 10 constituciones, según el criterio que cojamos, ¿no?, que ha tenido España en toda su historia, y que, pues bueno, ahí ha habido ese pozo que dejó el nacimiento de ese germen, de esa semilla del parlamentarismo que hicieron las Cortes de 1188 de Alfonso IX. Entonces ya sin más, les dejo con ella, que es la protagonista. Muchas gracias. ¿Puedo retirar la...? Sí. Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a estas jornadas. En primer lugar, quisiera agradecer a Ricardo Chao la invitación a participar en las mismas, así como a la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, la organización de estas jornadas para promover a León como cuna del parlamentarismo. Sin más dilación, iniciaré mi exposición, que como ha indicado Ricardo, lleva por título Los Decreta de León de 1188 y su legado constitucional. En una coyuntura como la actual, en la que surgen con fuerza demandas de regeneración democrática y replanteamientos del sistema de representación política, cobra más sentido que nunca una reflexión histórica sobre el origen del parlamentarismo. Asimismo, y como jurista leonesa y en este incomparable marco del Teatro de San Francisco, cobra más sentido, si cabe, la reivindicación de nuestro León como cuna del parlamentarismo. Hablar de la esencialidad de los parlamentos nos obliga a disertar acerca del origen de los mismos, y en este punto es preciso poner de manifiesto, como ha destacado la concejal, que la UNESCO declaró el 18 de junio del año 2013 que los Decreta de León de 1188 constituyen la manifestación documental más antigua del sistema parlamentario europeo. En los albores del siglo XXI se torna indispensable conocer el pasado en aras de mejorar el presente y replantear el futuro. En la exposición se dividirá en 4 apartados. En primer lugar, y a fin de manifestar la ineludible importancia de este acontecimiento histórico, se disertará sobre la esencialidad del Parlamento en un sistema democrático, la concepción del mismo durante el periodo medieval y su influencia en la concepción actual. En segundo término, se analizará el carácter único de los Decreta de León de 1188 como piedra fundacional del Estado de Derecho y de la legalidad, partiendo como antecedente fáctico del Fuero de León de 1017. En tercer lugar, se ahondará en los aspectos más destacables de las Cortes de León desde diversos contextos. Un contexto personal en torno a la figura de Alfonso IX, un contexto histórico desde una visión socioeconómica y política en torno a la celebración de la curia y un contexto formal vinculado a sus objetivos y características. En último lugar, se concluirá destacando el patrimonio constitucional de los decretos.
El parlamentarismo, que pivota en torno a un órgano colegiado elegido por el pueblo, es la esencia de la democracia. En palabras de Kelsen, es la única forma real en que se puede plasmar la idea de la democracia dentro de una sociedad presente. La esencialidad de los parlamentos será el eje central de la presente exposición, que nos obligará a disertar acerca del origen de los mismos y de su evolución, para destacar la relevancia de hallarnos en la cuna del parlamentarismo. El Parlamento se erige en el santuario de la participación ciudadana, concepción que avala en primer lugar nuestra Constitución en su artículo 66 al afirmar que las Cortes Generales representan al pueblo español. Del mismo modo, los estatutos de autonomía acogen literalmente esta formulación al eludir que sus asambleas representan al pueblo de la comunidad autónoma. Un referente temporal será el hilo conductor de esta reflexión, partiendo retrospectivamente de revivir los orígenes del parlamentarismo. Lo imprescindible del Parlamento se fundamenta en que es el órgano que provee de legitimación al Gobierno, a la vez que sirve para su control. El Parlamento refleja y garantiza el pluralismo social, geográfico, económico, pero sobre todo político. Es esa base social heterogénea a la que contribuye a integrar, consiguiendo una ficticia comunidad de intereses. Aún más, como reconocía Ignacio de Oto en el prólogo a Esencia y Valor de la Democracia, es un presupuesto del que no se puede prescindir ni siquiera a la hora de discurrir por caminos divergentes e incluso opuestos. Los totalitarismos también se sirven de la democracia y del Parlamento para su formación y consolidación. La sociedad podrá dotarse de normas e incluso podrá alcanzar un progreso económico y tecnológico prescindiendo de un Parlamento, pero no podrá forjar una base democrática de apoyo y legitimación de sus instituciones si no es a través de un Parlamento. En el afán de conocer nuestro presente, se incorporará un repaso histórico de los principales hitos de la historia del parlamentarismo. En este recorrido será clave, como hemos apuntado, la declaración de la UNESCO, conforme a la cual los decretos de León constituyen la manifestación documental más antigua del sistema parlamentario europeo. El carácter único de los decreta de 1188 puede desprenderse a través de dos elementos. Un elemento formal, que se refiere a la presencia de representantes del pueblo en la curia, y una perspectiva material sustancial a partir de la cual se puede identificar los procedentes del constitucionalismo actual. A partir de esta perspectiva y por su semejanza con las prácticas modernas de representación parlamentaria, podría considerarse que los decreta de 1188 poseen un patrimonio constitucional. El desarrollo histórico del parlamentarismo, iniciado con la referencia al reconocimiento por la UNESCO de los decreta de León como el corpus documental que contiene la manifestación constatada hasta el presente más antigua del sistema parlamentario europeo y que se plasmó en su inclusión en el registro de la memoria del mundo, será el punto de partida sobre el que se afronta una lectura histórico-política del Parlamento y del parlamentarismo. La democracia representativa, como hoy la concebimos, ha experimentado una serie de transformaciones a lo largo de su desarrollo histórico. Nos hallamos ante un concepto polisémico que ha ido variando a lo largo de los tiempos. Las democracias actuales son el sedimento de distintas tradiciones históricas de las que han ido incorporando elementos que han acabado por ser componentes imprescindibles de aquellas. Y dentro de esta visión amplia, resulta evidente el hecho de que hablar hoy de democracia es hablar de democracia representativa. La representación se alza como el núcleo de la democracia contemporánea. Es preciso tener en cuenta la concepción de la representación en el discurso medieval, porque en ella se inserta la referencia histórica del origen del parlamentarismo. Esta visión presupone la existencia de un orden ya dado, intrínsecamente legítimo, la imagen de un pueblo estructurado y organizado jerárquicamente, apuntalado en las imágenes de jerarquía y de corpus, en el que la soberanía recaía en la figura del monarca. Los parlamentos medievales no tienen parte en el Estado, eran cámaras externas, sin voz ni voto en el ejercicio del poder. Tampoco eran cámaras electas, su naturaleza representativa procedía de la estructura corporativa de la sociedad medieval. A lo largo de los siglos XVII y XVIII se va debilitando paulatinamente la concepción medieval de la representación, que entra definitivamente en crisis tan pronto como decae la visión antropológica y política que la sostenía y se produce un desarrollo de un nuevo paradigma basado en la individualidad. Será en el transcurso de los siglos XIX y XX
cuando el Estado deje de ser el rey en solitario para ser el rey en el Parlamento, lo que implica que el Parlamento entra a formar parte del Estado. Los gobiernos representativos modernos, en consonancia con las sendas trazadas por el inglés y el francés, se constituyen sobre la premisa de que los representantes no eran ni debían ser delegados vinculados a instrucciones imperativas. De hecho, la expresión voluntad nacional y cada miembro del Parlamento representa a la nación y ejerce sus funciones sin estar sujeto a mandatos son fórmulas bastante comunes en prácticamente todas las constituciones europeas de los siglos XIX y XX. Nuestra Constitución vigente establece en su artículo 1.2 que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Cuando hablamos de Parlamento, es preciso que diferenciemos entre el significante y el propio significado del término. De acuerdo con Pollard, el uso más temprano registrado de la palabra Parlamento se puede datar en la frase «en sum plenier Parlament» de Jordan de Fantons, quien la escribiría a finales del reinado de Enrique II en el siglo XII. El obispo Staff la usaría de modo casual en una asamblea celebrada en 1189. En 1214, Alejandro II de Escocia recibiría un salvoconducto para reunirse con el rey y su consejo. Y durante la reunión del Parlamento, y el sheriff de Northumberland recibió la orden de pagar una suma de dinero como consecuencia de los cultivos pisoteados a causa del enfrentamiento con el rey de Escocia. En estas referencias históricas, Parlamento significa nada más y nada menos que parlamentar, hablar o conversar con otra u otras personas. Es en este sentido en el que se usaría hasta finales del siglo XVI. A mayor abundamiento, estos antecedentes de carácter semiológico son más precisos si utilizamos el plural parlamenta, en cuanto no existía continuidad entre un parlamento y otro, teniendo cada uno de ellos una entidad individual. Vinculado al término parlamento, se puede hacer una referencia a la palabra cortes. Con ella se alude a la ciudad o lugar donde residía el monarca y en el que se sitúan sus consejos y tribunales. Desde su término latino cors, un espacio o recinto donde se asentaba una décima parte de una legión. Toma importancia ese aspecto físico, pero se traslada tomando el todo por las partes al conjunto de consejos, tribunales, ministros y oficiales cuya tarea era asesorar y servir al monarca y su séquito. Cortes también hace referencia al Consejo Ciudadano, cuyos representantes están autorizados para formular propuestas, demandas o peticiones al monarca. En este sentido, Curia Regia, que se configura como el precursor institucional de las Cortes, es una sesión plenaria o extraordinaria en la que tendrían cabida los ciudadanos. Es este término en el que se hace uso en el Reino de León de 1188. Acompañado a la tesis tradicional de situar las instituciones parlamentarias como el mayor regalo de los ingleses a las civilizaciones del mundo y, consecuentemente, catalogar a Inglaterra como el país donde el gobierno representativo se desarrolló por primera vez y se sentaron las bases del parlamentarismo constitucional, una propuesta se lanzó a la esfera internacional en el año 2009, cuando John Kent manifestó que el primer parlamento había nacido fruto de la desesperación a finales del siglo XII en el noroeste de la península ibérica, en León. La figura de Alfonso IX se alzó como su mentor y su desesperación es fruto de las diversas circunstancias personales, de salud, familiares, luchas sucesorias y políticas que confluyeron en un momento único en la historia, que fue la germinación de la institución parlamentaria. El impulso internacional consolida una tesis que había trascendido al ámbito histórico y se había divulgado desde comienzos del siglo XX, con trabajos como José Ramírez Santibáñez, con el sugerente título Aventando cenizas, estudio comparativo entre el ordenamiento de León de 1188 y la Carta Magna inglesa de 1215, pero sobre todo son los estudios de Arbizu y Galarraga y Fernández Cantón al hilo de la conmemoración del 9º centenario de los mismos. Adentrándonos ya en las Cortes de León de 1188 y sus antecedentes, como un paso más en el rastreo a la idea de la representación, se considera oportuno indagar en los antecedentes fácticos que nos remontan a los orígenes del parlamentarismo. A este respecto, plantea una referencia
a los fueros de León de 1017 y sus postimetrías. El reino astur-leonés se encuentra a principios del siglo XI en una situación de caos y de anarquía como consecuencia de los ataques de Almanzor y su hijo, así como por las tensiones y rebeliones internas a las que debe poner fin Alfonso V, habiendo perdido además a lo largo del siglo X el liderazgo que le había disfrutado entre los demás reinos cristianos durante los primeros tiempos de la Reconquista. En este contexto histórico tuvo lugar en León un concilium regis que dio origen al llamado Fuero de León, que constituye uno de los principales avances del mundo europeo hacia la libertad jurídica. Se entiende por Fuero de León los decretos promulgados por el rey Alfonso V y la reina Elvira en una asamblea de eclesiásticos y magnates en esa fecha. El lugar de celebración fue la iglesia de Santa María de la Regla. Dos cuestiones motivaron fundamentalmente la promulgación del fuero: la necesidad de restablecer el orden desaparecido a las tierras de cultivo y el asentamiento de unas bases organizativas que hicieran posible continuar la expansión territorial del reino y recuperar la hegemonía perdida. El buen orden de la administración de justicia y el retorno de los siervos a la obediencia y el trabajo sentaron los preceptos del fuero, que se organizaron en dos tipos: unos de carácter territorial, que sientan las premisas organizativas del reino, y otros de carácter local, relativos a la repoblación y organización de la ciudad de León. Para Díez Canseco sostiene que el Fuero de León es el punto central y la curia regia en que se promulgó es el momento decisivo en la organización política y social de los reinos cristianos de la Reconquista, en la política de repoblación del territorio reconquistado y a las transformaciones de la evolución económica. Las disposiciones del fuero están encaminadas a regular el régimen de explotación de la tierra mediante la liberalización de las mismas a partir de la figura del juniores u homines mandationes. El Fuero de León representa ese primer intento legislativo de organización territorial y constituye uno de los principales avances del mundo europeo hacia la libertad jurídica. Adentrándonos ya en el estudio de las Cortes de León de 1188, la delimitación del origen de la democracia representativa ha sido fruto de numerosos estudios que culminaron con la declaración de la UNESCO. Aunque las opiniones de los historiadores varían, la mayoría de la doctrina coincide en considerar que la antigua curia regia es el precedente institucional más cercano a las Cortes. El hecho más significativo es la representación de la gente común en la curia a través de ciudadanos elegidos por cada uno de los consejos del reino. Se refleja un modelo original de gobierno y administración dentro del marco de las instituciones medievales españolas, donde la presencia institucional de la gente común en la toma de decisiones de nivel superior junto con el rey, la iglesia y la nobleza se produce por primera vez a través de los ciudadanos de los pueblos y ciudades. Desde un sector negacionista encabezado por Estepa Díez se considera que, aunque la fecha documentada más antigua de presencia de representantes del pueblo sea la curia de León de 1188, no supone que en la historia española no haya participado previamente en asambleas convocadas por el rey. Este autor defiende la conveniencia de analizar un acontecimiento anterior enormemente importante. Se hace referencia a la participación del pueblo en el concilium de 1135, que tuvo lugar en León y que sirvió como marco solemne para la coronación de Alfonso VII como emperador hispánico. Se describe de manera precisa los acontecimientos que tuvieron lugar en torno a la festividad de Pentecostés y cuya duración fue de 3 días. Es preciso tener en cuenta que en ese caso la presencia popular en este acontecimiento no conlleva su participación activa, siendo probable que no vaya más allá de un cierto papel pasivo en torno a la nominación de un rey o un emperador. La coronación imperial de Alfonso VII en 1135 podría aproximarse a la curia de 1188 no solo en esa presencia popular masiva, sino a propósito de los sectores que tenían esa cierta participación en el entorno regio. No obstante, podemos considerar que 1135 sería un importante hito en el proceso conducente a la posterior aparición de las Cortes. Asimismo, también se considera que representantes de algunas ciudades de Aragón asistieron a los pactos esponsales en los que se acordó el matrimonio de la infanta Berenguela, hijo de Alfonso VIII, durante la curia de San Esteban de Gormaz en 1187.
No obstante, dos argumentos sintetizan la relevancia de este antecedente y consolidan su trascendencia, aupándose a otros referentes, como la primera dieta alemana de 1232 o la primera reunión de los Estados Generales franceses en 1302, pero sobre todo a la Carta Magna de 1215. En primer término, desde una perspectiva formal, 1188, una generación antes de que el rey Juan en Inglaterra, Alfonso IX, presidió las primeras Cortes. El triángulo constitutivo estaba formado por primera vez por nobles, obispos, ciudadanos, descritos como hombres buenos. Su presencia se atribuye a diversas razones, bien llamados por el rey o bien atraídos por la convocatoria e invitados a formar parte de la misma. En segundo lugar, materialmente, dado que su presencia se enfatiza en los distintos roles que se les atribuye. Como consejo, el decreto cuarto establece: prometí también que no haré guerra ni paz ni pacto, a no ser con el consejo de los obispos, nobles y hombres buenos, por cuyo consejo debo regirme. En una función testifical, al incluir a los ciudadanos como un aporte que evidencia la articulación de un procedimiento judicial rudimentario, y finalmente a los ciudadanos se les compromete, prestando juramento, a proveer fiel consejo al monarca, a fin de mantener la justicia y conservar la paz. A partir de ahí, la presencia de los ciudadanos será una constante en las curias regias, confiriéndose continuidad a esa presencia ciudadana en el órgano que adoptaba las principales decisiones del reino. La conexión del Parlamento con el principio democrático, como hoy lo concebimos, es muy posterior y se referencia a partir del principio de que solamente los representantes de la sociedad pueden vincular a la sociedad en su conjunto a las normas que regulan la convivencia. Esa idea de parlamentarismo representativo es la que fructifica en el referente inglés y se verá reforzada por la consolidación de derechos civiles y políticos y por el afianzamiento de mecanismos de elección y votación ciudadana, así como por la pugna por mantener un estatus independiente frente al Poder Ejecutivo. Como indicaba al inicio de la exposición, es preciso contextualizar la figura de Alfonso IX. Alfonso IX fue el último rey de León, cuyo ascenso al trono tuvo lugar a la temprana edad de 17 años como consecuencia de la muerte de su padre Fernando II de León en enero de 1188. Su reinado tuvo una duración superior a 40 años, comprendido entre 1188 y 1230. Alfonso nació en Zamora en 1171. Era el único hijo del matrimonio de Fernando II de León y la princesa portuguesa Urraca, hija de Alfonso I de Portugal. Su padre, Fernando II de León, era el hijo menor de Alfonso VII de León y Castilla, quien había dividido su reino entre sus dos hijos. En el año 1230, los reinos de León y Castilla se unieron con el monarca castellano Fernando III de Castilla, hijo de Alfonso IX. Sus primeros años estuvieron marcados por dificultades. Alfonso IX padecía ataques de epilepsia que le valieron el apodo de Alfonso IX el Baboso y, según sostienen algunos autores, era parcialmente ciego. Otro de los problemas que marcó su infancia fue la negativa del Papa a sancionar el matrimonio de Fernando II y Urraca de Portugal, que fue anulado en 1175 por razones de consanguinidad. Su padre, Fernando II, contrajo de nuevo matrimonio con Urraca López de Haro, del cual nació el infante Sancho. Dos infantes, hijos de Fernando II, Alfonso y Sancho, eran llamados a la sucesión, lo que supuso una tensa relación entre Alfonso y su madrastra, que deseaba el trono para su propio hijo. Otro hecho que refleja la penosa infancia de Alfonso IX fue el aislamiento obligatorio de su madre en Portugal. Los duros enfrentamientos que pusieron en riesgo la vida de Alfonso IX supusieron que, con el apoyo de los Traba y la corte portuguesa, abandonara España y decidiera regresar a Portugal, lugar en el que se encontraba refugiada su madre. Fue en el transcurso de ese viaje cuando recibió la noticia de la muerte de su padre. Alfonso IX contaba con el respaldo del arzobispo de Santiago, algunos nobles relevantes de León y el rey castellano Alfonso VIII para su acceso al trono. Fue coronado rey de León el 23 de enero de 1188. Es preciso también situarse en el contexto histórico en el que tuvo lugar la celebración de la Curia Regia de 1188. Dos son las principales circunstancias socioeconómicas y políticas que impregnan ese contexto.
Por un lado, el creciente protagonismo urbano y el despegue de los sectores burgueses y, por otro, las dificultades económicas de la monarquía necesitada de fondos para su política de reconquista. El Reino de León era especialmente significativo el papel articulador del Camino de Santiago de gran influjo en la capital del reino. Asimismo, las revueltas antiseñoriales que tuvieron lugar en fechas próximas a la convocatoria curial son muestras de ese despegue urbano. En cuanto a la segunda de ellas, y si bien es un momento de prosperidad para los sectores artesanales y mercantiles, la coyuntura económica en torno a la realeza atraviesa enormes dificultades como consecuencia de los elevados gastos ocasionados por el permanente estado de guerra que mantuvo Fernando II por sus enfrentamientos con castellanos, portugueses y almohades, así como por las generosas donaciones que había prodigado durante su reinado. Estas circunstancias serán las condiciones del ascenso al reinado de Alfonso IX, que deberá alcanzar el suficiente consenso del conjunto del reino para superar las dificultades económicas heredadas de su predecesor en el trono y que motivaron que bajo su reinado se recurra cada vez más a los concejos. La doctrina es prácticamente unánime en vincular la presencia de los burgueses en las curias extraordinarias con los problemas financieros de la monarquía. Desde una perspectiva política, confluyen dos tipos de intereses. Por un lado, el esfuerzo de los reyes por la obtención de aliados en la burguesía y, por otro, el interés de los ciudadanos por aprovechar las necesidades de la corona para imponer su propia postura política. Cuando en 1188 Alfonso IX decide, en medio de penosísimas circunstancias económicas, convocar su extensa y matizada curia extraordinaria, lo hace ante la inminente amenaza de su madrastra, la reina Urraca, que con el apoyo de sus partidarios leoneses y el respaldo militar de todo el reino de Castilla pugnaba por desbancarle del poder y entronizar a su pequeño hijo, el infante Sancho Fernández. Es evidente que el complejo y problemático inicio del reinado hacía más conveniente para Alfonso IX conseguir el apoyo del conjunto del reino a través del cauce institucional de la curia. Otra de las problemáticas sobre la curia de León de 1188 es que los decreta de León no llevan fecha. Procede de un códice manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid. La celebración de una curia a principios del reinado de Alfonso IX es algo que conocemos por una comunicación del propio rey al arzobispo de Compostela, donde éste confiesa que ha concedido el cillero de San Martín de Bamba a la iglesia de Zamora y a su obispo Martín. Este es el testimonio más claro sobre la celebración de una curia en León a comienzos del reinado de Alfonso IX, tras acceder al trono a la muerte de su padre y en el primer año de su reinado, es decir, en 1188. Como acaba de decirse, no está fechado el texto de los decreta de 1188, ni lleva fecha el documento del cillero de San Martín de Bamba, ni el rey dice exactamente cuándo se celebra la curia en cuestión, si bien cabe deducir de la simple lectura que fue una de las primeras cosas que el rey hizo a comienzos de su reinado. Los objetivos de la curia de 1188 se incardinan con las circunstancias socioeconómicas y políticas anteriormente descritas. Por ende, las medidas irán encaminadas a neutralizar la situación de deterioro del reino, agravada por las circunstancias derivadas de toda sucesión política, máxime cuando ésta es discutida en el interior y vista con recelo desde el exterior. La grave situación económica que atravesaba la monarquía hizo precisa la anulación de muchas de las donaciones que tan generosamente había prodigado Fernando II durante sus 30 años de reinado y la búsqueda del fortalecimiento del poder real mediante la obtención del apoyo institucional de una cada vez más pujante burguesía urbana. El otro de los objetivos perseguidos por el monarca era garantizar la estabilidad del reino mediante la promulgación de un ordenamiento jurídico que, según expresa el propio texto, sirviese para mantener la justicia y asegurar la paz del reino. Alfonso IX diseñó una política estructurada fundamentalmente en dos líneas. La primera de ellas, dirigida a conservar la justicia y asegurar la paz del reino mediante el triunfo del principio de la legalidad, la segura fundamentación del imperio de la ley y el establecimiento del Estado de Derecho.
La segunda línea consiste en lograr un cierto grado de coparticipación de todos los sectores del reino en las tareas de gobierno a fin de garantizar un más seguro fortalecimiento de su trono y un aumento de la estabilidad del sistema político. A tenor de las disposiciones contenidas en los decretos de las Cortes de 1188, el mantenimiento de la justicia y la conservación de la paz en el reino es el objetivo primordial del ordenamiento leonés, lo cual era consecuencia del ostensible estado de deterioro en que se encontraba la paz del reino en el momento de la convocatoria. El carácter único de los decretos de 1188, desde un punto de vista formal, es fundamentalmente por la presencia de buenos hombres o ciudadanos elegidos, es decir, por la ampliación social de la curia regia, que es el fenómeno clave y que dota de especial trascendencia en el plano social institucional a esta convocatoria regia. La referencia a los ciudadanos a lo largo del corpus legal adopta diversas terminologías, en ocasiones con distintas acepciones en el latín de la época. En un lugar aparecen como cibes, término sumamente ambiguo, en otras partes del texto se hace referencia a cetris nobilibus, mediante el judicum o con el id e curiem mi. Los señalados bajo todas estas formas era un grupo constituido por los elementos de la baja nobleza, caballería villana y boni homines burgueses, cuyo protagonismo en el reino se iba haciendo cada vez mayor. Este conjunto se contrapone a la nobleza magniticia y a los altos cargos eclesiásticos. Los testimonios del siglo XII obligan a ser cautos ante el significado de términos como populus o plebs, pero en cualquier caso tales asambleas fueron importantes en la generación de la representación ciudadana. La ausencia de un diario de esa curia plantea numerosas preguntas sobre cómo se produjo la presencia de los ciudadanos en la curia. En relación con este planteamiento se defienden dos tesis fundamentalmente. La primera de ellas considera que su presencia responde a la necesidad del monarca de contar con un apoyo especial para la celebración de la primera curia de su reinado, y una segunda hipótesis explica la participación del pueblo como resultado de su presencia en los alrededores de la iglesia donde se celebró la curia. Estas personas presentan sus propuestas o sus peticiones y un joven rey que necesita comenzar su reinado con cierta estabilidad decide de manera espontánea abrir la puerta a los ciudadanos. Las circunstancias conducen a que Alfonso IX decida conocer el estado del pueblo en los momentos iniciales de su reinado, convirtiendo la convocatoria de la curia en un hecho de especial relevancia. A partir de este enfoque formal, podríamos hablar de una democracia deliberativa peculiar, donde los ciudadanos participan en la toma de decisiones de especial trascendencia. En cuanto al enfoque material, es decir, a las cuestiones abordadas, los decreta consisten en un grupo de documentos que contienen la información escrita más antigua conocida sobre el sistema parlamentario europeo, originarios de la España medieval y en base a la celebración de una curia regia durante el reinado de Alfonso IX de León. Las Cortes de León de 1188 proclamarían dos órdenes de libertades. Por un lado, se confirmarían los mores o tradiciones antiguas, y entre estas, tal y como señala Fernando de Arbizu, se encuentran las siguientes: la protección de la propiedad, la protección de las querellas en juicio, el recurso a la acción de justicia e incluso la conocida declaración programática de no hacer la guerra, paz o tratado sin el consejo de la curia. Y en segundo lugar, habría otro orden de derechos nuevos, tales como la prohibición de prenda extrajudicial, la sanción de la denegación del auxilio de justicia o el respeto a la acción de la justicia. De manera sintética, se podría sistematizar el elenco de garantías como las siguientes. Respecto al proceso, se establece una garantía de seguridad jurídica, que establecía que no se acudiera a la curia o al juicio del libro, sino por causas tasadas en los fueros, lo que impediría las incriminaciones arbitrarias. En segundo lugar, una serie de garantías procesales. Solo se debía acudir al juicio previa citación por carta o por sello que citaba la curia. En tercer lugar, se establecía la conocida presunción de inocencia, con el sistema de exquisitio o presquisa, que establecía la presunción de inocencia, ya que el imputado podía negar la imputación o la deuda
siendo el acreedor en este caso al que incumbía la carga de la prueba. Y en el caso de divergencia entraba en funcionamiento el asquisitio, que se realizaría por un pesquisidor nombrado de acuerdo de las partes o por el juez, siempre entre veridices homines, que son hombres de probada veracidad o moralidad. En cuarto lugar, se establecía la tutela por denegación de auxilio al juez. En virtud de este instituto se arbitraba una especie de amparo o queja al rey que obligaba a pagar al juez negligente el duplo de lo reclamado y los gastos del desplazamiento. Se establecían también unas garantías en relación con la propiedad, como eran la protección de la propiedad privada o la prohibición de allanamiento de morada o de daños en la misma. El precepto obligaba a acudir al rancuroso, a quien ostentaba la propiedad, tanto si dependía del rey como del obispo, prohibiendo las invasiones o destrucciones de las propiedades. También se establecían derechos en relación con la libertad personal. Se establecía la inviolabilidad, ya que desde el Fuero de León de 1017, que en la Ley 17 prohibía ya las agresiones, y la movilidad que supone los decretos de 1188 al permitir las compras de heredades y no tener que estar afectos a las mismas. También se establece, como hemos apuntado a lo largo de la exposición, una serie de importantes derechos políticos, que es la incorporación a la curia como institución máxima y solemne del reino de los ciudadanos. Y también una garantía política de convocar curia conciliar para las grandes decisiones de guerra, paz o tratados. Si tratamos de establecer una comparación con las normas jurídico-públicas de la Europa coetánea, hemos de esperar aún 25 años para que se promulgue la Carta Magna Inglesa del rey Juan en 1215. De las disposiciones del texto y enlazado con los objetivos de la convocatoria, las principales cuestiones abordadas guardan relación con el pretendido triunfo de la ley, el cual se manifiesta en el texto por el expreso compromiso real de observar y contribuir al cumplimiento de las buenas prácticas establecidas en el reino por los predecesores del nuevo monarca. Asimismo, a lo largo del articulado se vela por la represión de la corrupción, con la garantía del rey de que solo pruebas precisas y bien fundadas supondrán el inicio de un procedimiento acusatorio, así como por el escrupuloso respeto por el procedimiento judicial. En el corpus legal se refleja el interés del monarca por el respeto de la sociedad hacia los jueces y sus decisiones y la obligación de los oficiales legales del gobierno de cumplir fielmente sus deberes, el refuerzo de la figura de la buena persona como árbitro y testigo en las disputas, la obligatoriedad del uso de sellos en las convocatorias o citas que debían de ser respetadas en todas las ciudades, pueblos y regiones del reino y la preocupación por garantizar el orden público y la propiedad privada. Los Decreta de León de 1188 promulgan un texto legal fundamentado con el respeto a las leyes establecidas por los usos y costumbres, a las garantías procesales y judiciales que deben de amparar a los ciudadanos y a la propiedad privada, lo cual se pone de manifiesto en un alto grado de participación conjunta de todos los sectores de la sociedad. Y por último, y a fin de concluir y de recapitular, es preciso, en relación con el estudio realizado a este respecto, referenciar el carácter único de los Decreta de 1188 y por su semejanza con las prácticas modernas de representación parlamentaria, es importante reivindicar su importante patrimonio constitucional. La declaración de la UNESCO, reconociendo dichos Decreta como la manifestación documental más antigua del sistema parlamentario europeo, es un dato que es preciso referenciar y contextualizar, otorgándole el valor que le corresponde. Enlazado con la importancia de conocer el pasado en aras de mejorar el presente y replantear el futuro, es importante que en el siglo XXI la construcción de la democracia representativa parece que está tambaleándose y en base a ello es preciso que aboguemos por una necesaria potenciación de la cultura de la participación. A este respecto, se postula esa necesidad de reforzar e impulsar la instrucción de los ciudadanos a través de la educación política. Los parlamentos, como hemos visto a lo largo de la historia, han de permeabilizarse de un modo constante a las demandas e intereses sociales y no solo en esos periodos electorales que marcan el impasse entre un mandato y otro.
Potenciar esa conexión constante entre representantes y representados debe de ser la cuestión a resolver en el parlamentarismo del siglo XXI. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición por si hay alguna pregunta o reflexión. Yo quiero dar las gracias a María Nieves por su exposición. Y bueno, ahora podemos abrir un turno de preguntas. Les ruego que me permitan iniciarla a mí. Yo sí que quería preguntarte si crees que tuvo algún papel también en las Cortes de 1188, pero vamos, esto es una pregunta a título personal. Si tú crees que tuvo algún papel también el hecho de que en León ya funcionaran los concejos como reuniones más o menos asamblearias, quiero decir, si pudo establecer alguna especie de precedente o de ejemplo a la hora de que se establecieron estas Cortes de 1188. Quiero decir, si a lo mejor sirvió ya un poco de palanca a la hora de dar ese paso, ¿no? Sí. Bueno, realmente, como todo en el ámbito jurídico, siempre el uso y la costumbre sirve de reflejo y para probablemente la celebración de las Cortes haya sido ese reflejo de esos usos y costumbres de concejos en la cultura leonesa. No, es que hay un tema que a lo mejor no está... Bueno, yo creo que sí está estudiado, pero poco divulgado, ¿no? Que es el tema de las hermandades concejiles del siglo XIII, finales del XIII y principios del XIV, en el que, por ejemplo, Alfonso IX siempre se lo recuerda como el buen rey, el bueno, ¿no? Precisamente por las disposiciones, los fueros y libertades que había concedido, ¿no? Entonces, quiero decir que también quedó esa memoria también en los concejos como de Alfonso IX como benefactor del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una cosa que vale la pena recordar, ¿no? de este aspecto. Entonces, bueno, yo ya corto aquí mi intervención y les animo, si quieren hacer cualquier pregunta sobre el alcance de las Cortes o lo que se les parezca, pues les acercan ahora un micrófono. Buenas tardes. A mí me gustaría preguntar a ver si existe algún tipo de indicio histórico o una prueba por algún indicio que relacione, digamos, la Curia Regia de 1182 de Alfonso IX con la Carta Magna de Juan de Inglaterra. En el sentido de que si tuvo noticia, si existe algún indicio de que Juan II de Inglaterra tuviera noticia de la existencia 30 años antes de la Curia de León, y además en unos momentos que son muy similares, porque bueno, Juan II también tenía ciertos problemas en su reino, ¿no? Y sobre todo, tengo en cuenta que, si no me equivoco, la mujer de Alfonso VIII era hermana de Juan, el menor de Cartagena. Entonces, por esa vía de si, bueno, pues ya digo, existe algún indicio de que Juan II de Inglaterra copiara en cierto sentido, ¿no? No es lo mismo, era antecedente de los decretos derivados de la Curia Regia de 1188 del Reino de León. Yo, salvo error por mi parte, documentalmente no se puede manifestar que haya habido, o sea, que se haya basado en los decretos de León de 1188. No sé si Ricardo... Yo, lo único que se me ocurre es el pacto que hizo Juan Sin Tierra con Alfonso IX de alianza militar frente a Alfonso VIII, que precisamente creo que la primera vez que se publicó fue en el libro mío de la historia de los Reyes de León, en español, quiero decir, porque estaba en una compilación inglesa de tratados internacionales, y sí que por lo menos tuvieron alguna relación diplomática, Alfonso IX y Juan Sin Tierra. Ya digo que en concreto era precisamente por eso que dice usted de que su común enemigo, Alfonso VIII, tenía intereses en la Aquitania, que estaba que en esa época era inglesa, ¿no? Y estaban ahí a la gresca Alfonso VIII de Castilla, que nos puede parecer un poco, ¿no?, que se metiera para ahí, y Juan Sin Tierra. Entonces hacen un acuerdo, hacen un tratado, una alianza totalmente formal, Alfonso IX y Juan Sin Tierra, contra su común enemigo, al que no mencionan. También hablan de un intercambio de embajadores y también de que ya de paso va a liberar Juan Sin Tierra a unos súbditos leoneses
que estaban aprisionados porque estaban comerciando con el enemigo también, sin saber a quién se refería, ¿no? Entonces, bueno, descartar algún tipo de contacto, desde luego a título diplomático tuvieron, e intercambio de embajadores también, entonces, quién sabe, ¿no? Pero claro, es que es materia para una buena novela, por ejemplo, ¿no? Y al no haber documentación que lo respalde, sí que existe la remota posibilidad, ¿no? Pero no deja de ser un poco sugestivo, claro. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta a cualquiera de los dos. ¿Por qué habláis repetidamente de Alfonso VIII de Castilla, siempre y cuando el reino de Castilla era independiente del reino de León? Antes había sido un condado del reino de León y no había tenido siete Alfonsos anteriores. Y igual que Carlos I de España y V de Alemania se les reconoce su numeral dependiendo del reino en el que está, porque a Alfonso VIII se le llama de Castilla cuando no le correspondería ser Octavo I, perdón, Alfonso I de Castilla. Gracias. Yo le traslado la pregunta a Ricardo Chao porque yo como jurista yo creo que puede darla como historiador mejor Sí. la respuesta. Vale, pero sin enrollarme. Es la inercia, podríamos decir. La inercia que lleva una numeración ya hecha y que si no respetamos, pues cambiamos todos los Alfonsos, claro. Que sería lo correcto. Lo que pasa es que la primera vez que se numeraron los reyes lo hizo Alfonso X de Castilla, lo hizo con una intención política muy clara, que era endiosar a Castilla y establecerla como reino principal dentro de la península ibérica, de Hispania, ¿no? Como se llamaba en la época. Entonces puso una numeración que ni siquiera coincide al 100% con la actual, para que se hagan una idea. A nuestro Alfonso IX, que sería octavo de León, él lo llama Alfonso X y así mismo sería Alfonso XI, pero bueno, fue una serie que hubo una evolución en lo que es la numeración de los reyes, que sería muy largo y muy prolijo explicar, porque, claro, depende de si se considera, por ejemplo, Alfonso I de Aragón, que era el marido de Urraca I de León, y que realmente, por muy poco tiempo, pero fue el rey de León, con lo cual, por ejemplo, Alfonso X sí le asigna numeral, y otra serie de alfonsos que quedan un poco más ahí en las sombras de la historia y que también podrían tener derecho a su numeral, ¿no? Entonces, por eso oscila mucho. Ahora bien, sí, para ser totalmente estrictos, habría que hablar de Alfonso VIII de Castilla como Alfonso I, porque no hubo 7 reyes anteriores en Castilla. Ya digo que responde a ese plano ideológico. Lo respetamos por esa inercia, porque si le cambiamos el número, pues cambian todos los Alfonsos y entonces pues nos encontraríamos con que Alfonso XIII, que fue el último, pues sería Alfonso XII y así, ¿no? Pero es una inercia que está bien conocer por qué es y también reseñar siempre que no es correcta, que tiene un esquema político detrás, ¿no? Perfectamente definido ya desde el siglo XIII, ¿eh? O sea, no es de ayer como algunos piensan, sino que es del siglo XIII. Yo quería saber si tenéis conocimiento o si veis reflejado en los decretas las diferencias entre el reino y la iglesia del reino con la iglesia entonces recién casi secta todavía católica, que acababa de separarse, de extinguirse en el resto del cristianismo como secta en el siglo XI. La iglesia leonesa no pertenecía, no dependía de Roma, era mucho más lejana de la que tenía y a lo que hoy llamamos el cristianismo ortodoxo. Yo no sé si veis algún reflejo en los decreta que hace alguna referencia, por ejemplo, a la imposibilidad de ceder bienes bienes que tributasen al rey a la iglesia. Yo no sé, te cedo la palabra porque yo... Bueno, pues no sé, sí, la verdad es que hubo ahí un momento en el siglo XI, en el reinado de Alfonso VI, que estuvo en el filo de la navaja una nueva separación de la Iglesia. Acababa de ser
el cisma de Oriente, cuando nace la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Que todos conocemos. La que nace es la católica. Sí, bueno, pero vamos, digamos que hay ahí ese cisma y surgen esas dos ramas, ¿no? Podríamos decir. Y realmente existió un peligro muy, muy real, que además está muy bien reflejado en una crónica de la época, la historia compostelana, y lo dice así clarísimamente, que el Papa tenía pánico de que en Hispania, aprovechando que tenían un rito propio, que era el rito hispánico, o llamado también a veces mozárabe, que era un rito no solo de misa, sino también de otras muchas cosas, que era totalmente diferente del romano, que era el que quería imponer Roma, como es lógico. Entonces sí que hubo ese peligro, ¿no? Y de hecho el arzobispo Jalmírez, el primer arzobispo de Santiago, lo alimentó bastante, ¿no? Poniendo ese título casi de papa, y, o sea, usando el título pontificio y cosas así. Entonces la cosa se solventó, porque al final Alfonso VI pudo haber apostado por esa secesión y haber sido un emperador hereje, vamos a decirlo así, pero al final optó por seguir en la ortodoxia y le costó, en una carta que escribe al Papa del momento, recuerdo que dice que estaba provocándose tumultos en todo el reino, esa imposición del rito romano que al final consiguió, ¿no? Entonces, bien, había pasado tiempo, pero yo creo que sí tiene un reflejo, no sé si tanto en los decreta, sino en el hecho de cómo se comportó, por ejemplo, la Iglesia con Alfonso IX, VIII, que sería el de León, ¿no? Porque, por ejemplo, fue excomulgado por lo menos 2 veces, y además en alguna ocasión no se le excomulgaba solo a él, sino a todo el reino, ¿no? Y sin embargo nadie se rebeló. Hay noticias de que si el obispo de Oviedo sí que ahí protestó, y lo que hizo el rey fue destituirlo, pero no hubo ningún movimiento contra el rey, aunque la Iglesia lo había condenado, ¿no? Entonces yo creo que quedó ese pozo de Iglesia nacional, ¿no? Vamos a decir entre comillas, y que posiblemente pues, también tuviera su reflejo en las Cortes, de que prestaba más obediencia al rey que al Papa, que quedaba muy lejos, ¿no? Además, papas que además fueron siempre muy negativos contra el Reino de León, siempre tuvieron como la niña del ojo al Reino de Castilla, y siempre castigaban al Reino de León por defecto, ¿no? O que fueran por asuntos parecidos, de matrimonios o de posibles alianzas con los musulmanes y cosas así. Cuando lo hacía el Reino de León siempre había una excomunión y una protesta papal. Cuando lo hacía Castilla nadie decía nada, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco quiero hablar mucho. Entonces, bueno, yo lo que sí, sí, les animaría a que si quieren hacer alguna pregunta de tipo jurídico sobre todo, para que ella pueda responder, ¿no? Porque ya mañana yo voy a hablar de otra cosa totalmente diferente, que es pues un poco la evolución del león como símbolo tal, ¿no? Y el próximo día, o sea, 2 días después, será Nicolás con otro tema también un poco legislativo, pero también muy simbólico, que es el tema del libro Juzgo de León, que hoy en día lo tenemos olvidado, el Tribunal del Libro, y que él ya nos recordará, y yo también voy a citar de pasada mañana, cómo León lo usaba como símbolo. Casi al mismo nivel que el león, se usa el libro de León, que se conoció muchas veces con ese nombre en León, y era un símbolo de la Edad Media tan válido como el propio León. De hecho, el sello de cera del Concejo de León, de la ciudad de León, era por un lado el león, el animal, y por el otro lado a 2 personas jurando sobre el libro Juzgo, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto esta conferencia como la de Nicolás una buena oportunidad también de acercarnos a aspectos que igual no están tan accesibles al público en general, como es estos aspectos jurídicos y legales, que igual hoy en día nos quedan muy lejos, pero que en la Edad Media jugaban un papel predominante, ¿no? Y siento haberme alargado con esta respuesta. Yo quisiera, por favor, antes citó usted a los concejos, y quisiera saber si se sabe por documento escrito desde cuándo existen estos, o por lo menos el siglo, en el Reino de León, ¿eh? Gracias. Sí, bueno, he citado como antecedente a la Curia Regia de 1188 el Foro de León de 1017. Y sí, en
en ese foro mencionan, ¿no? Sí, mencionan la existencia de concejos, sí. El Concejo de León, de la ciudad de León, con lo cual eso es evidente que ya existían en los pueblos y en los... Pero se tiene por escrito. Sí, el foro sí. Sí, el foro de 2010. No, el foro no. Me refiero a los concejos. Sí, en el foro de 2017 Se hace menciona... Anteriormente, Yo creo que sí, que hay algún documento que hablan de los concejos que se reunían a toque de trompeta. De hecho, estoy pensando, me parece que lo menciona también San Isidoro en sus etimologías. Las asambleas vecinales, no me acuerdo ahora qué nombre les daba, concilium, me parece que los llamaba, que se hacían a toque de trompeta y que en la Edad Media se siguieron haciendo. Si es que en realidad los concejos ha sido algo universal. En realidad es una forma de organizarse y de administrar la supervivencia. Yo, mis padres quedaron muy sorprendidos cuando estuvieron, no recuerdo qué sitio de África, y vieron un concejo allí, en una tribu. Y no hay que extrañarse. Y es que, en realidad, en la gran parte de África, es territorio comunal, no del Estado y tal, sino territorio comunal, que explotan lo que sería el equivalente a nuestros concejos, porque es el sistema más óptimo de explotar tierras en común, cuando toda la gente necesita hacer eso para sobrevivir. Entonces, quiero decir que no hay que pensar tampoco de ser tan solipsistas de pensar que solo los hubo aquí en León, no, los hubo por toda Europa. Y mismamente me estaba acordando ahora también de cómo estas Cortes de 1188 y su aplicación más o menos asamblearia, yo hay un aspecto que no sé si está estudiado en el mundo de derecho, que yo solo he visto un poco así de refilón, que es el tema del fuero general, me parece que se llama de Navarra, que es de unas décadas después, y yo una vez lo leí así de pasada y vi que coincidía bastante con los decretos de las Cortes de 1188. Yo no sé si también habría ahí algo de... La verdad es que son muy escasos los estudios monográficos de las Cortes de León de 1188, o sea, se disponen de muy poca... Es un tema investigado, ¿no? Pero mismamente eso que decía usted de los concejos, casi al mismo tiempo que los decretos de las Cortes de 1188, también se hizo una carta que le llaman la Carta Fundacional de Suiza, que fue un acuerdo en realidad entre dos grupos de concejos, de dos valles diferentes de Suiza. Y si lo leemos, se parece mucho a lo que hicieron luego aquí las hermandades de los concejos de los reinos de León y de Galicia, ¿no? En épocas de alboroto, en épocas en que los reyes no podían garantizar la seguridad, son los concejos los que cogen el testigo de la seguridad y los que incluso organizan ejércitos para defenderse, ¿no? Entonces quiero decir que es una cosa que seguramente viene ya desde la época de los Ástures, porque también se habla, no recuerdo ahora qué historiador romano, no sé si es Plinio o cuál es, que habla de que los Ástures también se reunían en concilium, ¿no? Y que se reunían alrededor en las chozas, en círculo, en un banco alrededor, ¿no? Lo que llaman es un pollo, un pollete, y que siempre hablaban primero los más ancianos. Entonces, yo quiero decir que los concejos realmente nos falta documentación, pero tenemos pistas para saber que probablemente funcionaban desde prácticamente la prehistoria. Entonces, por escrito, lo que decía ella, ya en el de León, de la ciudad de León, desde 1017, en el Foro de León ya aparece mencionado. Y estoy bastante convencido de que hay documentos en pueblos que hablan también de las reuniones de concilium, de concejos, en esos sitios. O sea que sí es algo que ya estaba extendido para la época. Yo le quería decir a doña María Nieves que tengo una fecha de 23 de marzo a 29 de abril como fecha de reunión de las Cortes. Ella ha hecho hincapié en que los decretos no están fechados. Eso por una parte, bueno, tampoco sé de dónde me viene esta fecha, en algún sitio la he visto publicada. Y por otra parte, pues quiero recalcar la importancia, por ejemplo, del decreto 12º, por su actualidad constitucional, que me permite, dice: juré también que nadie, ni siquiera mi autoridad, podrá entrar por la fuerza en casa de otro, ni hacerle daño en ella o en sus bienes, y si así ocurriese, se pagará al dueño de la casa el doble del valor de lo dañado,
y además al Señor de la tierra 9 veces el daño causado, si no se prometiera cumplir aquella satisfacción. Y si acaso el dueño o la dueña o alguien de los que le ayudaren a defender su casa matase a alguno de los agresores, no serán castigados como homicidas, y estarán obligados a responder del daño causado. Me parece fantástico, magistral, este decreto, el 12º, no la he oído, sí hace referencia a él, Sí. no al número 17, no la he oído decir que los decretos son 17, no sé si es correcto o no, pero si nos colocamos en la actualidad la patada en la puerta de la ley Corcuera, incluso en la época COVID que hemos pasado, donde ha habido, me parece que fue la Audiencia Nacional, una requisitoria a un grupo de policías que tiraron una puerta de una vivienda particular porque los que estaban dentro, con fiesta o sin ella, ya no lo sé bien porque yo no estaba allí, se negaron a abrir, han sido, no sé si procesados o enjuiciados. El año 1188 el rey protegiera en aquella España y León medieval, que no se pudiera acceder a las viviendas, me parece, no sé si en la práctica sería verdad o no la protección, pero me parece digno de destacar. Pues muchas gracias por su intervención, porque además ha dejado claro el título de la ponencia, que es la importancia de esos decretos de León de 1188 y su patrimonio constitucional, y también con la que se consolidan esos inicios del Estado de Derecho y la legalidad. Como usted bien apunta, uno de los decretos establece la prohibición del allanamiento de morada, que es tan actual en nuestros días. Por tanto, acaba de dar usted el sentido a la ponencia y a la reivindicación de estas jornadas. Y en cuanto a la fecha de celebración, no consta, sí que se barajan en marzo, abril, julio, o sea, se barajan varias fechas, lo que sí está claro que es al inicio de su reinado, pero una fecha en concreto los historiadores varían en determinar varios meses, Sí. Lo que sí está claro es el año. Cuando los documentos dicen que estaba aquí en León, entonces hay dos fechas principales, que es eso, abril, y si no, ya junio, julio, no recuerdo ahora, Julio. con más probabilidad que fuera en abril por la cercanía a la muerte de Fernando II y tal. Pero no hay constancia. Abril y julio, yo creo que son las que... Sí, las sí, que se barajan. hay esas dos Eso. opciones. Lo que está claro es el año, que es 1188. Bueno, pues si no hay más preguntas, les emplazo y les animo a la conferencia de mañana, que daré yo, porque surgimiento y evolución del león como emblema regio y regional leonés, que será muy gráfica en el sentido de que se verán un montón de leones medievales, ¿no?, para ver un poco su evolución. Y luego, al siguiente día, Nicolás Bartolomé, que, como digo, su ponencia será el libro Juzgo de León, un código legal para un reino, un aspecto que ya digo que está muy olvidado y que, sin embargo, en la Edad Media en León tenían muy presente. Como vuelvo a reiterar, muchísimas gracias por haber venido en estos tiempos difíciles por su asistencia. Muchas gracias.